resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antífona de entrada. Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes las lenguas de los niños. Aleluya. Hermanos, bienvenidos a nuestra misa de paz en estas deliciosas tardes de Pascua, de encuentro con el Señor Jesús. Vamos a ofrecer aquí en el altar del Señor acción de gracias por el cumpleaños del Señor Antonio José Reynoso. También damos gracias a Dios por el cumple del Papa Benedicto, que hoy cumple 93 años. La presencia de este Papa abuelito es una verdadera bendición para la Iglesia. Dios lo bendiga y nos lo conserve mientras allí lo espera en el cielo. Pedimos por las familias de Rosalinda Castillo, Pérez Chávez, Méndez Chávez, Arias Chávez, Chávez Piedra, Mónica Chávez. Pedimos a Dios también por todos nuestros bienhechores, por la salud de Luz María, Malú Granados Marín, de todos nuestros médicos y enfermos. Rosa María Rodríguez de Ruiz, María del Pilar, Guillermo Miranda, doctor Arturo Ávila Lozada, María Elena Vieira, Mónica Chávez, Raúl Ávila, la familia Tapia López, Agustín Sainz Cano. Y pedimos a Dios por el eterno descanso de Juan Jesús Mejía Galán, Adolfina Medina, Francisco Gutiérrez, González Quiver, Asunción Martín, Méndez en su novenario, Desiderio Contreras, Lupita Hernández, Atanasio García Ocampo, Guillermo Flores, Herminia Ortiz. Hagamos un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En la luz de la resurrección glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos dispersos
en la confesión de tu nombre. Concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar juntos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos, al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerle en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado a bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus inequidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Salmo 8, que hoy la liturgia de Pascua nos hace proclamar, hay una pregunta que conmueve los cimientos más profundos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. El salmista comienza haciendo una afirmación de gloria, de alabanza, e invita a ese primer paso del proceso del amor, que es la admiración. Quiere hacernos admirar a Dios. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Luego plantea la pregunta, una pregunta teológica y filosófica, de fe y de razón. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué pregunta tan hermosa, que nos ayuda también a nosotros hoy a ponernos delante de Dios y admirar su ocupación por nosotros. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Pobre, frágil, limitado, débil. Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¿Cuál sería la respuesta? La misericordia de Dios. Con esta Santa Misa quiero invitarlos a hacer ya un triduo hoy,
mañana viernes y el sábado. 3 misas que nos preparen para la gran fiesta del domingo, el domingo de la misericordia. Dios ha querido que lo conozcamos con un rostro de misericordia y Jesucristo ha vivido su Pascua para mostrarnos esa misericordia. Una misericordia que el día de hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, encontramos presente en toda la historia del ser humano. Sin la misericordia de Dios presente y sosteniendo las cosas, dicen los salmistas, todo se volvería a la nada, al caos. La palabra de Dios, pues, hoy nos ayuda a entrar ya en esta víspera del domingo de la misericordia de Dios. En la primera lectura vemos la continuación de esa experiencia cuando Pedro y Juan en el templo curan a un lisiado, a un paralítico, a alguien que no se podía mover. Y como hemos dicho, Pascua es el tiempo de la carrera. Nadie camina en Pascua, todos corren. Dice el San Lucas al inicio, como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. No cabe duda que son palabras querigmáticas, es decir, en un poquito comunican mucho. Así como el salmista nos ha hecho decir, qué admirable, Señor, es tu poder, estar admirados. Todo el pueblo estaba admirado, asombrado. Hoy la liturgia nos invita también a este asombro y a la carrera. Córrele, córrele, no te quedes parado. Corre hacia el pórtico de Salomón a escuchar la palabra. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Es delicioso recorrer el relato de San Lucas, no lo hago por falta de tiempo, pero Pedro les pregunta, israelitas, pues ¿por qué les causa admiración esto? No nos admiren a Juan y a mí, admiren a Jesús, que por cierto, ustedes se lo echaron, ustedes y sus jefes. Y aunque en la historia de los profetas y en todo el Antiguo Testamento se iba anunciando esto, ustedes se lo echaron y ¿qué creen? Eligieron a un asesino y a él lo crucificaron. Pero calma, la misericordia de Dios les ha perdonado este pecado. Y luego entonces va invitando a todo el pueblo, dice allí, ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero eso sirvió a Dios para cumplir lo que había predicho por boca de los profetas. Fue Dios quien se sacrificó por el hombre. Qué bella expresión de la misericordia. El diablo le dijo a Adán y a Eva, Dios no quiere que ustedes sean felices. Dios no quiere que ustedes sean libres. Dios no quiere que ustedes lleguen a la plenitud. Olvídense de Dios, que los ha olvidado. Y Pedro entonces nos muestra esa misericordia de Dios que en el padecimiento, sufrimiento de su Mesías nos ha salvado a nosotros. Y entonces Pedro deduce allí un fruto, una conclusión. Por lo tanto, amigos, hermanos, arrepiéntanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación. No sé si San Lucas sabía que en este año iba a haber coronavirus, pandemia y epidemia, como ya se anuncia, pero nos da unos pasos importantes para este tiempo. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados
y el Señor les mande a su tiempo la consolación y les envíe a Jesús el Mesías que les estaba destinado. Jesús es para ustedes. ¿Para qué lo mandó el Padre? ¿Para que estuviera de adorno en una catedral? No, para ustedes. Jesús es nuestro, es de nosotros. Ustedes son herederos por los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. No cabe duda que Jesús nos ayuda como humanidad a vencer esta pandemia. Pero sobre todo, nos dice San Pedro, para ayudarnos a que cada uno de nosotros se aparte de sus iniquidades. ¿Será que el Espíritu o San Pedro nos conocen o nos hablan al tanteo? La principal bendición y ayuda de Dios viene de una liberación interior, también de la pandemia, también del dichoso coronavirus que nos tiene de cabeza. Pero ante todo, Dios viene a liberarnos de ese virus maléfico del pecado, a apartarnos de nuestras iniquidades. Yo te diría, querido hermano y amigo, ¿estás tomando nota? Yo mismo me pregunto, ¿estoy tomando nota? ¿Estoy dispuesto a apartarme de mis iniquidades? ¿O para mí Jesús es algo así como un fantasma, ¿no? Que a veces asusta porque me da miedo lo que me pide? Esa fue una de las sensaciones de los apóstoles. San Lucas también nos narra de la continuación de Emaús, que ya escuchábamos, y el regreso a Cristo y a la iglesia. Estaban allá, contaron lo que les había pasado en el camino, siempre caminando, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Reconocer a Jesús al partir el pan e invitarlo, quédate con nosotros. Y mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. No sé si San Lucas lo haría con un poco de humor y toda la cosa, pero lo que resultó después de este deseo de Jesús fue todo menos paz. Sustazo que se llevaron, temor porque creían ver un fantasma, perturbados y todo de allí, y la paz esté con ustedes, y escandalazo que hicieron los discípulos, porque no estaban acostumbrados todavía al resucitado. Pensaron que era un fantasma, desconcertados, llenos de temor, o como en la barca, pegaban de gritos. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. La palabra bíblica que describe a Dios, soy yo soy. Qué contraste cuando por el pecado el hombre le tiene que decir a Dios, yo no soy, yo no tengo existencia en mí, solo tú me la das, la recibo de ti. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Jesús es el nuevo Adán. Así como en el Génesis se narra la creación de la carne de la tierra, Jesús es el nuevo Adán y su carne es carne gloriosa, carne y huesos, persona completa, no fantasma. Y les mostró las manos y los pies. Cómo me encanta este detalle, sus trofeos. Lo que en la pasión fueron señal de derrota, de fracaso y de humillación, los agujeros de los clavos, el costado,
hoy son trofeos, trofeos del amor. Miren los trofeos a través de los cuales les he mostrado la misericordia del Padre. Por eso, dicen los santos padres, las llagas, los huecos de los clavos no podían desaparecer de su lugar, porque son el testimonio del amor misericordioso de Dios, que en la cruz venció, triunfó sobre el pecado y la muerte, armas e instrumentos del demonio. Luego, otro problema. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, qué extraño, ¿no? Cuando a veces hay una alegría que nos rebasa, nos pasa también, ¿a poco no decimos cuando algo hermoso nos sucede, algo grande? No lo puedo creer, no lo puedo creer, me rebasa. Es un don que sobrepasa mi capacidad. No lo puedo creer. Y ellos también no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Si esto pudiera ponerse en una película como San Lucas aquí casi nos está presentando un video, veríamos esos contrastes a Jesús resucitado, que seguramente sonriendo veía toda la reacción de sus apóstoles, de sus discípulos, que ahí estaban los de Emaús también, ¿no? Y entonces Él les dijo, la paz con ustedes. ¿Y cuál paz, verdad? Gritos y sustazo y temor y todo lo demás allá. Y entonces les dijo, oigan, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado, Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Y seguro que no lo vieron como un Gasparín cualquiera, ¿no? Que así bajara el pescado, que se viera bajar ahí como en las caricaturas. Después les dijo, oigan, lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo. Y este es un principio que la liturgia en la primera lectura y en el Evangelio subrayan. Hecho y palabra. El hecho confirma la palabra y la palabra ilumina el hecho. Lo que sucedió es aquello de lo que les hablaba. Pedro y Juan, en nombre de Jesús, sanan a aquel paralítico y luego con la palabra explican por qué. Fue por el nombre de Jesús, no nos vean a nosotros, es por el nombre de Jesús. Hechos y palabras. ¿Qué es el Evangelio? Dicen los biblistas. Nada, los dichos y los hechos de Jesús. Su palabra que ilumina el hecho y el hecho que confirma la palabra. Entonces no se asusten que tenía que cumplirse toda la palabra que estaba escrita de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la escritura. Conocer a Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ayer decíamos palabra y Eucaristía. Son el espacio, el lugar, la experiencia de encuentro con Cristo vivo. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día. Eso es lo que pasó. Yo les abro su entendimiento. Qué falta nos hace también a nosotros, ¿verdad? Pidámoslo con humildad. Jesús, abre nuestro entendimiento para que también nosotros en la Escritura te encontremos en tu misterio pascual. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. ¿Qué tal,
Jesús. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Así o más claro, como decimos. Necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Y también todo lo demás. Lo que necesitamos ahora en nuestras familias. Necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos paz, necesitamos que todo esto se calme. Sí, sí, pero la primera necesidad que la liturgia de hoy nos enseña es: vuélvanse a Dios. La necesidad de volver a Dios para que les perdone sus pecados y les mande el tiempo de consolación en su Hijo Jesús. Qué maravillosa enseñanza nos da hoy la liturgia de la palabra. Los invito en casa a leer esto. Y al final, esa misteriosa pregunta del Salmo 8, cuya respuesta es Jesucristo resucitado. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Una pregunta filosófica, teológica, que Jesús ha contestado. Ese pobre ser humano es amado con misericordia por el Padre. Y siendo ese pobre y limitado ser humano imagen de Cristo resucitado, es decir, imagen de Dios en Cristo resucitado, por Él se entregó a la muerte. Por Él el Mesías de Dios padeció. Por ese hombre limitado, Él subió a la cruz para darle vida divina, para darle perdón de los pecados y para sentarlo allá en la mesa, en la casa del Padre. ¿No les parece maravillosa el mensaje querigmático de la palabra de Dios en esta tarde? Hermanos, que esta palabra sane nuestras dudas de fe, sane nuestra desesperanza o desesperación, sane nuestra falta de amor y sobre todo nos conceda, como dice San Pedro, superar la ignorancia de Dios. Ustedes, hermanos, yo sé que han obrado por ignorancia. Ni conocen la Biblia, ni van a misa, ni están cerca de Dios, ni practican las obras de misericordia, ni se acuerdan de los 10 mandamientos y ni se acuerdan de hacer su apostolado ni nada. Han obrado por ignorancia. Pues bien, se acabó. Es un tiempo nuevo. Tenemos un nuevo estatuto humano. Somos hijos de Dios, hermanos, y debemos custodiarnos unos a otros. Los invito a empezar de este momento un triduo de oración, de fe, de petición humilde, para que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros. Así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Jesús, Adolfina, Francisco, Gonzalo, Asunción, Wilfrido, Abelardo, Desiderio, Lupita, Atanasio, Guillermo, Herminia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús quiere que conozcamos el rostro del Padre. Nos ha mostrado desde su Pascua que el rostro del Padre es un rostro de misericordia. Tristemente, a lo mejor hasta ni sabemos qué es eso. No conocemos su alcance. Ni siquiera podemos llegar a comprenderlo. Solo recibirlo humildemente, llenos de admiración, de asombro, como dice la palabra de Dios. Aclamemos con Jesús a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora, hermanos, la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, no olviden esta invitación. Vamos a hacer un triduo de la misericordia. El próximo domingo es el domingo de la misericordia. Celebramos, admiramos, nos asombramos como los apóstoles y a veces también de pura alegría no puede uno creer. Pero es cierto, la misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros en Cristo resucitado. Oremos, pidamos al Espíritu Santo que nos haga experimentar esa misericordia que perdona nuestros pecados y nos da la consolación y nos da la paz en Cristo Jesús. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor los bendiga.